Bien, vamos a ir entonces al tema que me han pedido para hoy. Me parece muy interesante hablar de esto. El Apocalipsis. Y comenzamos diciendo que el término Apocalipsis es la transcripción de la primera palabra griega con la que empieza nuestro libro Apocalipsis de Jesucristo. Este sustantivo Apocalipsis, que significa revelación, proviene del verbo griego que significa revelar, o sea, descorrer el velo, descubrir. En el Nuevo Testamento, un apocalipsis es pues esencialmente una revelación hecha por Dios a los hombres de cosas ocultas conocidas solo por Él. Aquí la revelación va dirigida a San Juan, el cual recibe la misión de comunicarla a las 7 iglesias de las provincias proconsular de Asia. Me refiero a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias representan a todas las comunidades cristianas de la Asia a la cual dirige San Juan su mensaje. Es probable que nuestro autor tome Apocalipsis en el sentido de manifestación de Jesucristo como Señor y como juez, pues es el sentido que mejor responde al contenido de su mensaje. En la época en que escribía San Juan, el término Apocalipsis servía para designar tanto entre los judíos como entre los cristianos libros que contenían revelaciones divinas acerca de diferentes objetos, especialmente sobre el futuro. Y estas revelaciones divinas podían ser hechas directamente por Dios o por medio de ángeles. Pero sin revelación divina no se podía dar Apocalipsis, porque el hombre es incapaz de conocer por sí mismo estos secretos. Hablemos del género apocalíptico. Para la verdadera inteligencia del Apocalipsis, importa más que nada conocer el género literario en que fue escrito. El género apocalíptico propio de nuestro libro tuvo gran éxito en ciertos ambientes judíos en la época en la que escribía San Juan. A partir del siglo II a.C., comienza una gran floración de Apocalipsis, la mayor parte de ellos apócrifos que se irán extendiendo más y más casi hasta el siglo III. Hasta nosotros ha llegado un cierto número de estas obras apócrifas, como los libros de Enoc, el libro de los jubileos, los testamentos de los 12 patriarcas, los secretos de Enoc, la asunción de Moisés, el 4º libro de Esdras, el Apocalipsis de Abraham, de Isaías, de Baruch, de Sofonías, de Ezequiel y la vida de Adán y Eva. También salmos de Salomón, oráculos, etc. Todos tienen de común el pretender descubrir a los hombres lo que Dios o los seres celestiales conocen, es decir,
sucesos futuros referentes al pueblo de Dios y a la de los tiempos teológicos, escatológicos, y lo hacen con el fin de consolar los espíritus abatidos y de infundirle nuevos ánimos en medio de las persecuciones y desgracias por la que tuvo que pasar en ese tiempo Israel. Ante la terrible persecución de Antíoco Epífanes por el año 168-165 a.C., antes de la toma de Jerusalén por Pompeyo 63 a.C., y antes de la destrucción del templo y del pueblo judío, pero esto ocurrió entre el año 70 y 135 después de Cristo. Entonces no tiene nada de extraño que muchos fieles yavistas, como se conocen, pensasen en el próximo fin de la religión, incluso de la raza elegida. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer muchos escritos apocalípticos que cantaban la gloria del futuro de Israel. Estos apocalipsis, estos relatos de revelación, eran mensajes de esperanza para los judíos fieles, pues le recordaban la fidelidad de Dios a sus promesas, pero al mismo tiempo era una amenaza para los gentiles y también para los judíos que eran apóstatas, e incluso a veces una invitación a la conversión. Los grandes sucesos por medio de los cuales Dios obrará la liberación de Israel son presentadas por la literatura apocalíptica como inminentes. Pero al no encontrar una solución inmediata para los males nacionales del momento presente, se refugian en un futuro glorioso íntimamente ligado con los últimos días. Los autores apocalípticos recurren de ordinario a visiones divinas, a intervenciones de ángeles que se presentan como guía o intérprete de los hechos misteriosos que han contemplado. Estas visiones o revelaciones suelen tener lugar en las esferas celestes. Los hechos históricos contemporáneos del autor apocalíptico son presentados entonces bajo una forma oscura y misteriosa. Y lo que esos autores no conocen por la historia lo presentan en los velos de la profecía. Entonces pretenden desligarse del presente para trasladarse a tiempos futuros. Por el hecho de que los libros apocalípticos suelen hablar del triunfo de Israel y de la religión yavista sobre los imperios y pueblos paganos, de ordinario emplean las pseudonimias, seudónimos, y de este modo tratan ellos de evitar la persecución de la autoridad cuya inminente caída profetizaban como algo seguro. Y por otra parte, el autor quería autorizar y acreditar su mensaje ante sus contemporáneos, presentándose bajo el nombre de algún personaje célebre. Entonces lo hacían, esto lo dijo Moisés, esto lo dijo Abraham, Isaías, Enoc. Y otra característica de la época de la literatura apocalíptica es su esoterismo. El mensaje suele ir dirigido a un grupo de iniciados para explicar la aparición repentina de una obra hasta entonces desconocida. Simulaban que acababa de encontrarse o que se hallaba en poder de un grupo restringido de personas. En sus descripciones no buscan la claridad, sino que complican las escenas para hacerla más misteriosa. Muchas de las imágenes empleadas son plásticamente irrealizables
A veces se emplea también un lenguaje así como criptográfico y hasta cifrado, que solo ciertos números de personas en aquel tiempo podían comprender. Entonces el Apocalipsis es, por lo tanto, una revelación hecha a ciertos hombres directamente por Dios o por un ministerio de los ángeles de cosas ocultas, especialmente de secretos divinos. El hecho de que la revelación apocalíptica se refiera casi siempre a cosas ocultas del futuro hace que el Apocalipsis sea al mismo tiempo una especie de profecía. Y tanto es así que a veces resulta difícil delimitar las fronteras exactas entre el Apocalipsis y la profecía. Por ejemplo, las visiones de Ezequiel, de Zacarías y de Daniel están desde el punto de vista literario a medio camino entre las sobrias profecías de Amós e Isaías y las complicadas revelaciones de muchos apocalipsis apócrifos. Y ahora, el Apocalipsis de San Juan también guarda este medio y se asemeja bastante a los escritos de Ezequiel y Daniel, de los que se toman muchas de sus imágenes, símbolos. El género apocalíptico se muestra más bien como un desarrollo del género profétices, y por otra parte, sin embargo, el género apocalíptico difiere bastante del género profético, pues es esencialmente alegórico, voluntariamente misterioso. Y bueno, por supuesto, siempre necesita una interpretación. Entonces, la misión esencial del profeta es recordar constantemente al pueblo sus obligaciones y las exigencias de la alianza. Para mejor llevar a cabo su misión, puede recibir revelaciones especiales acerca de un suceso futuro que él anuncia como signo suyo, cuyo cumplimiento justificará sus palabras y su misión. Otras veces el profeta conoce y anuncia con antelación los castigos que han de abatirse sobre el pueblo de Dios. Y una vez que el castigo ha llegado, anuncia perspectivas de restauración y de renovación religiosa. El profeta es un vidente, un hombre que recibe de Dios revelación de hechos futuros que sus contemporáneos no conocen. Pero esta previsión del futuro es secundaria en la profecía y se da al profeta solo para favorecer su misión primordial, que es recordar al pueblo sus obligaciones morales. Por el contrario, en la apocalíptica el elemento principal es la previsión y anuncio de cosas futuras, mientras que las preocupaciones morales inmediatas se fuman y pasan a segundo término. El autor de un apocalipsis es ante todo un vidente. La revelación de las cosas misteriosas del futuro la recibe siempre bajo forma de visiones que consigna por escrito. Pero estas visiones no constituyen el objeto de la revelación, sino que son símbolos que sirven para expresarla. Los autores apocalípticos defienden siempre, en este caso, a los profetas clásicos. El simbolismo es una de las principales características del género apocalíptico. Todas las imágenes que el autor apocalíptico emplea son símbolos. Una espada, y aquí prestemos atención, una espada significa destrucción y exterminio. Una corona representa la realeza del que la lleva. Una palma, el triunfo. Las alas, la agilidad para moverse.
Un candelabro representa una iglesia determinada, una estrella a un ángel. Las 7 cabezas de la bestia pueden representar 7 colinas. Algunos suponen que las de Roma, o 7 reyes. Los números son también casi siempre simbólicos y no se debe tomar por lo que valen, sino por lo que simbolizan. Por ejemplo, el 7 simboliza la plenitud, la perfección. Y cuando hablamos del número 6, que es 7 menos 1, por el contrario representa la imperfección. El 8, la sobreabundancia. El 4 simboliza el mundo creado. ¿Por qué? Porque hay 4 elementos, 4 puntos cardinales. Por ejemplo, el 12 representa al antiguo de Israel y a la nueva iglesia cristiana también. El 1000 designa una gran ciudad. Y lo mismo el cuadrado de 12, por ejemplo, multiplicando 144 por 1000. Incluso los mismos colores tienen también un valor simbólico. El blanco es signo de la victoria, de la pureza, de la alegría. El rojo es el símbolo de la violencia. El negro de la muerte. El escarlata, el lujo, la magnificencia. Por eso cuando un autor apocalíptico quiere describir una visión, se sirve de estos símbolos para expresar las ideas que Dios le sugiere. Como la finalidad se propone, no es la de descubrir una visión imaginable y coherente, sino la de traducir el lenguaje apocalíptico de las ideas recibidas de Dios. De ahí que proceda por acumulación de símbolos, de cifras y de colores, sin preocuparse de su incoherencia. Teniendo esto en cuenta, quizás sería un error querer imaginarse plásticamente, por ejemplo, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos del Apocalipsis de San Juan. ¿Cómo habría que repartir los 10 cuernos sobre 7 cabezas? De donde se sigue que la interpretación del Apocalipsis de San Juan es esencial el prescindir de lo plástico e imaginable para contentarse con traducir intelectualmente los símbolos sin detenerse en detalles o más o menos sorprendentes. La bestia representa al Imperio Romano con sus emperadores, las 7 cabezas, y sus reyes vasallos, los cuernos. Por ejemplo, los 7 emperadores y los reyes vasallos pueden ser 10, los cuernos. De los símbolos hay que extraer la idea teniendo en cuenta su elasticidad y a veces hasta su incoherencia. El Apocalipsis de San Juan es una obra de un escritor oriental, de exuberante fantasía, de un vidente que vislumbra los destinos de la humanidad en un horizonte de eternidad, y sus visiones tienen mucho de flotante y uno piensa incluso de inconsistente. En la descripción de una visión apocalíptica, los detalles concretos poseen con frecuencia un valor simbólico y constituyen por sí mismos una enseñanza. A veces el mismo autor del Apocalipsis nos indica la interpretación de ciertos símbolos, pero esto no es lo ordinario. Frecuentemente San Juan parece presuponer que sus lectores estaban al corriente del valor simbólico que él da a sus imágenes. De ahí que hoy día no alcancemos a comprender el significado de ciertos símbolos que debieron ser muy claros, a lo mejor para los contemporáneos del vidente de Patmos. A hacer más oscura la interpretación de un escrito apocalíptico, también contribuye el hecho de que el autor apocalíptico se esfuerza siempre por abstraer, al menos aparentemente, de su verdadera época, y se va como transportando a un punto convencional del pasado,
al tiempo de un gran personaje, por ejemplo Enoch o Esdras, cualificado para recibir revelaciones divinas. Y es a este personaje al que se hace hablar una de las características esenciales de los apocalipsis. Por ejemplo, los apócrifos, por tanto, el hecho de ser seudónimo, que se llama la pseudonimia. Todos reposan sobre ficciones literarias. El autor pretendido podrá pues describir el modo de la profecía, los principales sucesos históricos que hayan tenido lugar desde su época hasta la del verdadero autor. Y este continuará una serie de predicciones después del evento, post-eventum, sin que nada en el tono ni de la forma literaria denote el cambio, por sus propias especulaciones sobre el futuro. Construye de este modo un bloque que abarca hasta el fin del mundo y descubre todos los designios de Dios en toda la historia de la humanidad. Es una verdadera filosofía de la historia. A veces el autor apocalíptico, no disponiendo de hechos históricos conocidos que le puedan servir de trama, tendrá que recurrir también a las tradiciones alegóricas, a los lugares comunes, a las estrellas, a los metales, pedrerías, monstruos fantásticos, que muchas veces procederán de mitos y leyendas profanas. De aquí resulta con frecuencia la falta de unidad y la dificultad de armonizar los diversos puntos escatológicos. El Apocalipsis de San Juan ofrece numerosas semejanzas con los escritos apócrifos del género apocalíptico. Como estos se componen de visiones con parte descriptiva y parte profética. El estilo empleado es figurado y misterioso, se sirve de las mismas imágenes y expresiones que encontramos en la apocalíptica judía. Sin embargo, las diferencias son muy grandes. En primer lugar, el Apocalipsis del Nuevo Testamento no es un escrito seudónimo, como los anteriores que traté de explicar, sino que es presentado como obra de Juan, a quien llamamos el vidente de Patmos, y va dirigido a las iglesias donde él mismo había trabajado, y trata de cosas que eran de primerísima actualidad, por lo cual cualquier fraude sería fácil de descubrir. Su unidad de enseñanza es perfecta. Juan se ocupa de cosas extrañas, a veces para algunos inútiles, de los secretos cósmicos, como hacen frecuente los escritos apocalípticos. A imitación de los profetas antiguos, escribe con el fin primario de exhortar, de animar a sus hermanos sacudidos por la persecución y los peligros. La idea teológica central es el triunfo definitivo de Jesucristo sobre el mal en sus distintas manifestaciones históricas. La Iglesia y los fieles cristianos están ahora sometidos a sufrimientos y persecuciones, pero todo esto es algo pasajero. Cristo destruirá pronto todo lo que se opone a la implantación de su iglesia en el mundo, y los cristianos que hayan permanecido fieles cantarán un cántico de alegría por toda la eternidad en el cielo. A veces San Juan no solo exhorta y anima, sino que también reprende. Bien, nos vamos a entrar ahora en el tema del Apocalipsis de San Juan y el Antiguo Testamento. Si bien el Apocalipsis de Juan bebe abundantemente en la tradición apocalíptica judía, no es esta la única ni la más importante fuente de simbolismo joánico. Es más bien en los últimos profetas del Antiguo Testamento,
Ezequiel, Zacarías, Daniel, en donde se puede encontrar el origen inmediato de los símbolos más importantes del Apocalipsis. El libro comido por Juan, Apocalipsis 10, 9, 10, es una adaptación de Ezequiel. Otro tanto sucede con la guerra, algunas guerras que se relatan, de Gog y Magog, de las que nos habla San Juan en el Apocalipsis 20.8. La descripción del cielo y del trono de Dios con los 4 animales que la sostienen depende indudablemente de la visión del carro divino de Ezequiel. El templo mesiánico de Ezequiel tal vez haya influido en la concepción del Jerusalén celestial, morada de los santos. También los lamentos sobre las ruinas de Roma parecen inspirarse en la elegía sobre las ruinas de Tiro. La visión del ángel que mide el templo, la ciudad, depende de Zacarías y de Ezequiel. Los 2 testimonios o testigos que salen en Apocalipsis 11 constituyen una referencia a Zacarías. De igual modo, la visión de los caballos angélicos depende de la visión de Zacarías sobre los 4 carros. La descripción del Hijo del Hombre está compuesta de rasgos que se inspiran en los diversos pasajes del Antiguo Testamento. La primera bestia, Apocalipsis 13, es una combinación de los 4 monstruos que en Daniel representan la sucesión de 4 imperios paganos. La imagen de la mujer en los dolores de parto, perseguida por el dragón, nos transporta a los orígenes de la humanidad, cuando Eva se dejó seducir por la serpiente. El arca de la alianza en el templo y la nube que llena el templo aluden a Macabeos 2:5-8 para describir las persecuciones contra la iglesia. San Juan se sirve largamente de las visiones del profeta Daniel, en la que describe la persecución de Antíoco Epífanes, la visión de los que han triunfado de la bestia al lado de un mar celeste y entonando el cántico de Moisés, por supuesto que alude al Éxodo 14:15, y el tema del Éxodo y la liberación de los israelitas de Egipto es ampliamente explotado para describir todas las grandes liberaciones del pueblo de Dios. Muchas se cantan también en los salmos. La fuente principal, por consiguiente, del simbolismo de Juan es el Antiguo Testamento. Sin embargo, San Juan no se ha limitado únicamente a copiar a sus antecesores, sino que transforma las imágenes que él toma del Antiguo Testamento, imprimiéndole el sello de su originalidad. Su inspiración profética es la que dirige el desarrollo de su obra. Como todo judío, con un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, cuando quiere expresar una idea, le vienen espontáneamente a la pluma las expresiones del profetismo tradicional. Bien, vamos a referir un poco en la autenticidad y la canonicidad del Apocalipsis. El mismo autor del Apocalipsis nos ha dejado su nombre, Juan. La tradición cristiana antigua identifica unánimemente a este Juan con el apóstol San Juan, hijo de Zebedeo. Unos 50 años después de la muerte de San Juan en Éfeso, escribía allí mismo un santo, San Justino, ¿verdad?, su diálogo con Trifón, en el que dice expresamente, además, hubo entre nosotros un varón por nombre Juan, uno de los apóstoles de Cristo, el cual profetizó en la revelación, o sea, en el Apocalipsis, que le fue hecha, que los que hubieren creído en Cristo pasarían 1000 años en Jerusalén. San Policarpo fue un discípulo inmediato del apóstol San Juan
y considera el Apocalipsis como divinamente inspirado y cita expresiones idénticas a las del Apocalipsis. Otro padre de la iglesia de Papía nos dice, Andrés de Cesarea, que afirmaba la autenticidad del Apocalipsis. También otro padre de la iglesia, San Ireneo, hacia el año 190, heredero de las tradiciones efesinas, por haber vivido en Éfeso cierto tiempo, identifica al autor del Apocalipsis siempre con el apóstol San Juan. Tiene igualmente mucha importancia, muchos testimonios que hay de esa época. Y en el resto del siglo II y en la primera mitad del siglo siguiente fueron muchos los escritores eclesiásticos que consideraron el Apocalipsis como obra del apóstol Juan. Es usado por Clemente de Alejandría hacia el año 215, por Orígenes hacia el año 233, por Tertuliano hacia el año 207, y algunos autores de esta época o incluso del siglo anterior llegaron hasta escribir comentarios sobre el Apocalipsis. Hay varios que por ahí se puede encontrar. Es evidente el peso que tiene el argumento de unanimidad de la tradición en los dos primeros siglos acerca de la autenticidad y canonicidad del Apocalipsis. Bueno, también tengo que reconocer que hay algunos detractores que niegan la autoría de Juan, pero dado el tiempo que tengo voy a omitir ahora por algunos detalles, pero las más importantes son las siguientes. El cuarto evangelio tiene como nota característica la originalidad y la personalidad que le sitúan en un nivel distinto a los sinópticos. En cambio, el Apocalipsis no muestra esa nota de originalidad y personalidad. Frecuentemente el autor sagrado se limita a su reempleo literal del profeta, de las profecías del Antiguo Testamento, principalmente de Ezequiel. También resulta extraño que el autor del Apocalipsis no dé nunca el título de apóstol. Eso le resultaba extraño en una época en que los misterios eclesiásticos estaban claramente diferenciados. Bien, resulta extraño, pero bueno, hay detractores. Tiempo y lugar de composición. El mismo Apocalipsis nos dice que San Juan recibió esta gran revelación, este gran Apocalipsis. Recordemos, recibió revelación, recibió Apocalipsis, cuando se encontraba deportado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios. Ahora bien, según la tradición más antigua y más digna de fe que nos ha sido transmitida por San Ireneo, por ejemplo, habla de la deportación de Juan a Patmos y que tuvo lugar al final del reinado de Domiciano. Vamos fijando ya fechas cuando se pudo haber sido escrito. San Jerónimo, fundándose seguramente en Eusebio, precisa todavía más, afirmando que San Juan recibió las visiones del Apocalipsis poco antes del año 100. De Domiciano, 140 de Domiciano, es decir, el año 95 después de Cristo. Ahí sería cuando Jerónimo afirma que San Juan recibió estas visiones. Existen, sin embargo, muchos otros testimonios que van situando las fechas, pero hay algunos que hablan que fue la época de Nerón, que fue el año 92. Bueno, por ahí de haber sido la fecha en la cual se supone que fue el tiempo y el lugar donde fue compuesto. Destinatario. El Apocalipsis va dirigido inmediatamente a las 7 iglesias del Asia Menor proconsular, es decir, las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, Sardes, Laodicea y Tiatira. Sin embargo, estas iglesias vienen como a representar a la iglesia universal, a la que en definitiva va dirigida el Apocalipsis. Y hablé un poquito
antes de ir concluyendo sobre el argumento del Apocalipsis. El Apocalipsis se presenta como un libro profético que mediante diversos vaticinios e imágenes describe los hechos presentes y futuros de la iglesia. Esto siempre perseguida, pero siempre triunfante, alcanzará finalmente la perfecta victoria sobre sus enemigos. El autor sagrado presenta al poder pagano de su tiempo, luchando encarnizadamente contra Cristo y su iglesia. Los anticristos de los que nos habla el Apocalipsis son personificaciones de fuerza colectiva del mundo que a través de los siglos tratan de destruir el poder de Jesucristo. Si bien el Apocalipsis se refiere inmediatamente a la lucha que sostenía la iglesia con los poderes paganos, a finales del siglo I tiene sin embargo un valor de significado permanente, ya que la iglesia en la tierra es esencialmente militante y tiene que hacer frente continuamente a todos los errores y persecuciones que surgen a través de los siglos y que hasta el día de hoy los hay. El vidente de Patmos presenta la historia de la salvación como una gran liturgia del mundo, en la cual por virtud del sacrificio del Cordero se logra vencer el mal y las almas son incorporadas al reino de Dios. Por este motivo, en todas las visiones, excepto en la última, se alude al Pontífice Celeste y a su sacrificio. También se anuncia la venida gloriosa de Cristo y las últimas calamidades que precederán a su venida. Y sobre la doctrina del Apocalipsis. El Apocalipsis es rico en enseñanzas doctrinales. Su doctrina teológica está bastante desarrollada y viene como a completar la de los evangelios y las epístolas, las cartas. Refleja bastante bien las creencias cristianas de finales del siglo I. Dios es el autor sagrado, subraya de una manera especial la trascendencia divina. Esto se explica fácilmente si tenemos presente que en aquellos tiempos los emperadores exigían honores divinos. Dios es presentado como el Dios de la majestad, del poder y de la gloria. Es el Dios 3 veces santo. Él solo existe, pues a Él solo conviene el yo. El Señor de todas las cosas, pues le da el ser y las conserva. Por eso es el principio y el fin de todas las cosas, el alfa y el omega. Dios es suficientemente poderoso para intervenir en la historia de los hombres en el momento por Él, determinado desde la eternidad. Y la cristología se habla relativamente poco en el Apocalipsis del Cristo terrestre. En cambio, se da gran realce al Cristo glorioso en el cielo, que es descrito bajo diversas formas. Ante todo, aparece como el juez enviado por Dios para vengarse de los enemigos de su iglesia. Es el Hijo del Hombre, que Daniel había visto venir sobre la nube del cielo para el juicio escatológico. Es también el Rey Mesías, que será entronizado en Sión y conseguirá derrotar a los reyes de la tierra rebelados contra Dios. Cristo es la estrella de la mañana que se da ella misma como recompensa a los cristianos para que puedan vivir en su intimidad. Él da a los hombres la gracia y la paz. Recibe como Dios la adoración de todo el mundo creado, pero al mismo tiempo Cristo es hombre capaz de sufrir y morir por los demás. Es el Cordero muerto y resucitado, que ha vencido el mal con su muerte y ha librado a los hombres de la esclavitud del demonio. Por este motivo, Cristo ha obtenido un derecho sobre la humanidad y sobre su destino. Él domina las naciones y dirige la historia humana. Y por último, más cosas, pero por último el Espíritu Santo
tiene menos importancia en el Apocalipsis que en el cuarto evangelio. Su teología es bastante embrionaria. En el prólogo es presentado como el dispensador de la gracia y de la paz, juntamente con el Padre y con Jesucristo. Por 3 veces se habla de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, expresión que puede referirse al Espíritu Santo o a 7 ángeles. El Espíritu Santo exhorta a la iglesia y al mismo tiempo une su voz a la de la iglesia para implorar el retorno de Cristo. En general, el Espíritu aparece, en conformidad a la tradición del Antiguo Testamento, como el Espíritu de profecía. Pero también podemos hablar que hay algo de angelología. Angelología está bastante desarrollada en el Apocalipsis. El autor sagrado nos presenta una generación de ángeles en torno de Dios y del Cordero. Son los anuncios de los juicios divinos. Los ángeles pertenecen a las jerarquías superiores, tienen por función principal alabar a Dios. Todos toman parte activa en el gobierno de los hombres y de las cosas. Y la demonología del Apocalipsis es de extraordinario interés para la teología. Aquí Satanás y los demás espíritus malignos tienen gran importancia en el libro. Satanás aparece como el gran enemigo de Dios, arrojado del cielo, se vengará combatiendo sobre la tierra a los cristianos y la iglesia. Con este fin suscita 2 bestias, una que simboliza el imperio romano y otra el sacerdocio pagano. Satanás y sus ayudantes se servirán de todos los medios, hasta de la persecución sangrienta, para seducir a los fieles. Sin embargo, Satanás no podrá hacer nada contra la voluntad de Dios. Será seducido a la impotencia en el día que Dios determine. Dios es pues más fuerte que el mal y en consecuencia podrá ayudar a los fieles contra los perseguidores. Bien, quiero terminar hablando un poco sobre, muy simple, ya me quedan 3 minutos, pocos minutos del tiempo que me dieron, sobre la división del Apocalipsis. Los autores lo dividen, pero fundamentalmente podemos dividirlo en 3 partes. Un prólogo, el título del libro, si quieren apuntar. Perdón, un corte de energía cuando estaba terminando, pero decía que lo último que quería comentar es cómo dividimos el libro. El prólogo, título del libro y afirmación de su origen divino, desde Apocalipsis 1 al 1.3. Después, una primera parte sobre la revelación sobre el estado espiritual de las 7 iglesias de la Asia Menor, que continúa desde el 1.4 hasta el 3.22. Una segunda parte que nos habla de las proféticas sobre el futuro, que parte del 4.1 al 22.5. Y finalmente el epílogo, sí, que parte desde el capítulo 22, del 6 al 21. Bueno, eso es lo que podríamos hablar sobre la división del libro del Apocalipsis. Bien, entonces aquí terminamos este taller de hoy, ¿verdad? En la que hemos hablado de qué es lo que significa Apocalipsis, lo que entendemos por Apocalipsis, el género apocalíptico, y después hemos tratado el Apocalipsis de Juan. Muchas gracias. Disculpe esta interrupción que hubo al final. Y todas las consultas me las pueden hacer, me las envían por correo o las hacen incluso. Como esto va a quedar grabado en YouTube, también pueden hacer comentarios ahí. La idea es que nos podamos
introducir e interiorizar un poco más de qué es ese es el libro El Apocalipsis, el libro de la revelación hecha por Dios a los hombres. Y luego, así va a ser un poco más fácil para cuando se vayan leyendo capítulo a capítulo, se vaya entendiendo un poco más. Bien, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación que me hicieron. Yo lo voy a dejar grabado en YouTube. Vamos a tratar de unir esta introducción que hubo. Y muchas gracias, que tengan unos felices días y que puedan tomar la Biblia. La Biblia es el libro que más hay en todo hogar, pero a veces es el menos leído. Bueno, tomemos la Biblia, buscamos el libro del Apocalipsis, vamos leyendo, vamos tratando de entender con estos datos que yo le he ido dando, y también lo vamos rezando y orando. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.